¿Has sentido alguna vez un dolor tan profundo, tan inexplicable, que parece venir de las profundidades mismas de tu ser, sin que puedas identificar su origen en esta vida? Te has despertado con una angustia ancestral corriendo por tus venas, como si cargaras con el peso de 1000 historias que no recuerdas haber vivido. El dolor que sientes no es tuyo. Esta revelación puede sacudir los cimientos de todo lo que creías saber sobre tu sufrimiento, pero es una verdad que las almas más sensibles han comenzado a descubrir en estos tiempos de despertar espiritual. Permíteme llevarte por un viaje hacia las profundidades de tu alma, donde descubriremos que ese dolor que te acompaña, esa melancolía inexplicable, esa sensación de vacío que no logras llenar con nada material, es en realidad un karma que tu espíritu aún no ha conseguido liberar. Allan Kardec, el codificador del espiritismo, nos enseñó que el alma es eterna y que arrastra consigo las experiencias de múltiples encarnaciones. Cada vida es como una página en el libro infinito de nuestra evolución espiritual, y algunas páginas contienen heridas tan profundas que su eco resuena a través de los siglos, manifestándose en nuestra existencia actual como un dolor aparentemente sin causa. Carl Jung, ese explorador incansable del inconsciente humano, nos habló del inconsciente colectivo, ese reservorio de experiencias compartidas por toda la humanidad. Pero lo que Jung apenas rozó, y lo que los antiguos maestros espirituales conocían profundamente, es que también existe un inconsciente personal que trasciende esta vida, una memoria del alma que guarda las impresiones de todos nuestros tránsitos por este plano de existencia. Imagínate por un momento que tu alma es como un cristal que ha viajado a través de innumerables dimensiones y épocas. Cada experiencia, cada trauma, cada pérdida deja una marca en ese cristal. Algunas marcas son sutiles, apenas visibles, pero otras son grietas profundas que alteran la manera en que la luz del amor divino se refracta a través de tu ser. Cuando Chico Xavier canalizaba las enseñanzas de los espíritus superiores, a menudo transmitía mensajes sobre almas que cargaban con dolores de vidas pasadas. Hablaba de cómo ciertos sufrimientos no encuentran explicación lógica en las circunstancias actuales de una persona, sino que son ecos de experiencias anteriores que el alma necesita integrar y sanar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tienes miedo a ciertas situaciones sin haber vivido nada traumático que lo justifique? ¿Por qué sientes una tristeza profunda cuando escuchas cierta música o visitas determinados lugares? ¿Por qué hay personas que acabas de conocer, pero que despiertan en ti sentimientos de amor o rechazo inexplicables? Estas son las señales de que tu alma está recordando, de que el karma almacenado en las capas más profundas de tu ser está pidiendo ser reconocido, comprendido y finalmente liberado. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y padre de la logoterapia, descubrió que el sufrimiento humano trasciende las circunstancias externas. Observó que había personas que, enfrentando las mismas condiciones terribles, respondían de maneras completamente diferentes. Algunos encontraban significado y fortaleza, mientras otros se hundían en la desesperación. Lo que Frankl no sabía es que estas diferencias a menudo se explican por la carga kármica que cada alma porta. Tu dolor actual puede ser la manifestación de una injusticia que cometiste en otra vida y que ahora tu espíritu busca equilibrar. O quizás eres el receptáculo de un dolor que no pudiste procesar completamente en una encarnación anterior y que ahora emerge para ser sanado desde un nivel de conciencia más elevado. Aristóteles habló de la catarsis como un proceso de purificación emocional a través de la experiencia dramática. En el contexto espiritual, el dolor kármico funciona de manera similar. Es un proceso de purificación del alma que nos permite ascender a niveles superiores de evolución espiritual. Pero aquí viene la parte más fascinante de esta revelación. No estás condenado a cargar para siempre con este dolor. El reconocimiento de su naturaleza kármica es el primer paso hacia su liberación. Cuando comprendes que ese sufrimiento no es una maldición aleatoria del destino, sino una oportunidad de crecimiento espiritual, tu relación con él se transforma completamente. Nietzsche, en su filosofía del eterno retorno, sugería que deberíamos vivir cada momento como si fuéramos a repetirlo eternamente. Sin saberlo, estaba tocando una verdad profunda sobre la naturaleza del karma.
Nuestras acciones, pensamientos y emociones crean patrones que se repiten hasta que aprendemos las lecciones que contienen. En las tradiciones místicas más antiguas, los maestros enseñaban que el alma encarna repetidamente hasta que logra purificar completamente su esencia. Cada vida es una oportunidad de sanar las heridas del pasado y de equilibrar las cuentas pendientes con la justicia cósmica. Cuando comienzas a ver tu dolor desde esta perspectiva, algo mágico ocurre. Dejas de ser víctima de tu sufrimiento y te conviertes en el héroe de tu propia historia de sanación. El dolor ya no es algo que te sucede, sino algo a través de lo cual estás evolucionando. Esta comprensión te libera de la culpa paralizante de creer que hay algo fundamentalmente malo en ti por sentir este dolor. Te libera también de la desesperación de pensar que tu sufrimiento no tiene propósito ni fin. En su lugar, te conecta con el sentido sagrado de tu existencia y con el poder transformador que reside en tu alma. El primer paso hacia la liberación de este karma es el reconocimiento consciente de su naturaleza espiritual. Es como encender una luz en la oscuridad de tu inconsciente y decir: te veo, dolor ancestral, reconozco tu presencia y estoy dispuesto a entender el mensaje que traes para mi evolución. Ahora que has comenzado a despertar a esta verdad profunda, es momento de explorar los mecanismos ocultos a través de los cuales el karma se manifiesta en tu vida diaria. Porque una vez que enciendes esa luz de reconocimiento en tu alma, comienzas a ver patrones que antes permanecían invisibles, como constelaciones espirituales trazadas en el cielo nocturno de tu inconsciente. ¿Has notado cómo ciertos temas se repiten obsesivamente en tu vida? ¿Cómo atraes situaciones similares una y otra vez, sin importar cuánto cambies las circunstancias externas? Esto no es casualidad ni mala suerte, ni siquiera una tendencia psicológica. Es tu alma orquestando encuentros kármicos, creando oportunidades para que puedas sanar lo que aún permanece herido en las profundidades de tu ser. Carl Jung nos habló de la sincronicidad, esos momentos aparentemente mágicos donde los eventos externos reflejan perfectamente nuestro estado interno. Pero lo que Jung no sabía completamente es que estas sincronicidades son a menudo manifestaciones de nuestro karma activándose, señales de que nuestro espíritu está trabajando activamente para resolver deudas emocionales y espirituales pendientes. Imagínate que tu alma es como un músico cósmico que toca la misma melodía una y otra vez, hasta que finalmente la interpreta de manera perfecta. Cada relación tóxica que repites, cada patrón de abandono que experimentas, cada miedo irracional que te paraliza, son notas en esa melodía kármica que tu espíritu está tratando de perfeccionar. En mis años de estudio de las proyecciones astrales y experiencias extrasensoriales, he presenciado almas que durante sus viajes fuera del cuerpo se encuentran con aspectos de sí mismas de vidas anteriores. Describen encuentros con versiones de su espíritu que cargan traumas específicos, como si fueran fragmentos de su alma que quedaron atrapados en el tiempo, esperando ser integrados y sanados. Una mujer me contó cómo en sus sueños lúcidos se encontraba repetidamente en una prisión medieval, sintiendo una culpa abrumadora por haber traicionado a alguien que amaba. Al despertar, reconocía que ese mismo patrón de autosabotaje en las relaciones amorosas había definido toda su vida adulta. Su alma estaba reviviendo ese karma hasta que pudiera perdonarse completamente y elegir el amor por encima del miedo. Kant nos enseñó sobre el imperativo categórico, la idea de que debemos actuar como si nuestras acciones fueran leyes universales. Sin saberlo, estaba describiendo la mecánica del karma. Cada acción, pensamiento y emoción que emitimos se convierte en una ley que gobierna nuestra experiencia, hasta que aprendemos a emanar únicamente amor y compasión. Los antiguos maestros espirituales conocían estos secretos. En las tradiciones tibetanas hablan del bardo, ese estado intermedio entre vidas donde el alma experimenta visiones que reflejan directamente su contenido kármico. Estas visiones no son castigos, sino oportunidades de comprensión que preparan al espíritu para su próxima encarnación. Pero ¿qué pasa cuando ese contenido kármico se mantiene activo incluso después de encarnar? Se manifiesta como patrones repetitivos, como atracciones inexplicables hacia ciertos tipos de personas o situaciones, como miedos que parecen venir de la nada, como dolores físicos sin causa médica aparente,
Tu cuerpo mismo es un mapa de tu karma. Cada tensión crónica, cada zona donde se acumula el estrés, cada enfermedad recurrente, puede estar señalándote hacia memorias del alma que necesitan ser liberadas. La medicina tradicional china siempre ha reconocido esta conexión entre las emociones no procesadas y las manifestaciones físicas. He conocido personas que sufren de dolores de garganta crónicos y que en regresiones a vidas pasadas descubren haber sido silenciadas violentamente. Otras que experimentan problemas cardíacos inexplicables y que encuentran memorias de corazones rotos en encarnaciones anteriores que nunca sanaron completamente. Viktor Frankl observó que incluso en las condiciones más extremas, los seres humanos conservan la capacidad de elegir su actitud frente al sufrimiento. Esta capacidad de elección es precisamente el poder que tienes para transformar tu karma. No puedes cambiar lo que hiciste o experimentaste en vidas pasadas, pero sí puedes cambiar tu relación presente con esas experiencias. Cuando comienzas a ver cada desafío como una oportunidad kármica, cada persona difícil como un maestro espiritual disfrazado, cada dolor como una puerta hacia una sanación más profunda, tu vida entera se convierte en una práctica espiritual consciente. Los espíritus superiores que se comunicaban a través de Chico Xavier a menudo enfatizaban que el sufrimiento kármico no es una condena eterna, sino un proceso temporal de purificación. Como el oro que debe pasar por el fuego para revelar su pureza, tu alma debe atravesar ciertas experiencias para liberarse de las impurezas acumuladas a lo largo de múltiples existencias. Pero aquí viene la revelación más poderosa. No tienes que esperar múltiples vidas para completar este proceso. En esta era de aceleración espiritual, es posible sanar karmas de muchas vidas en una sola encarnación, si tienes el conocimiento correcto y la determinación necesaria. El secreto está en comprender que el karma no es una fuerza externa que te castiga, sino un mecanismo interno de autorregulación que tu propia alma creó para asegurar su evolución. Es como un sistema inmunológico espiritual que genera las experiencias exactas que necesitas para crecer. Cuando dejas de resistirte a tus patrones kármicos y comienzas a colaborar conscientemente con ellos, algo extraordinario sucede. El proceso de sanación se acelera exponencialmente. En lugar de necesitar décadas o vidas enteras para resolver un karma, puedes transformarlo en meses o incluso semanas de trabajo espiritual consciente. Esta transformación comienza con la comprensión profunda de que eres tanto el creador como el sanador de tu propio karma. Ninguna fuerza externa te impuso este dolor. Tu propia alma sabia lo eligió como el camino más eficiente hacia tu liberación espiritual. Ahora llegamos al corazón de la alquimia espiritual, el momento sagrado donde el reconocimiento se transforma en acción consciente, donde el conocimiento se convierte en poder transformador. Porque comprender la naturaleza kármica de tu dolor es solo el primer paso. Liberarlo requiere de técnicas específicas que han sido guardadas celosamente por las tradiciones espirituales más profundas durante milenios. ¿Has experimentado alguna vez esos momentos de claridad absoluta donde sientes que una carga invisible se desprende de tus hombros? Esos instantes donde algo que te había atormentado durante años súbitamente pierde su poder sobre ti. Estos son los momentos donde el karma se libera, donde las cadenas ancestrales se rompen y tu alma recupera fragmentos de sí misma que habían permanecido prisioneros del pasado. En las enseñanzas más profundas del espiritismo, Allan Kardec nos reveló que los espíritus desencarnados a menudo permanecen atados a la tierra por karmas no resueltos. Pero lo que es menos conocido es que nosotros, los encarnados, también podemos tener partes de nuestra alma atrapadas en planos dimensionales donde ocurrieron traumas kármicos intensos. Imagínate que tu alma es como un río de luz que fluye a través del tiempo. En ciertos puntos de su curso, ese río se encontró con obstáculos tan grandes, traumas, culpas, pérdidas devastadoras, que partes de su corriente se desviaron y quedaron estancadas en esos momentos del pasado. El dolor que sientes hoy es el eco de esas partes de ti que siguen atrapadas en esos estanques de sufrimiento ancestral. Carl Jung exploró este fenómeno a través de su concepto de los complejos autónomos, fragmentos de la psique que operan independientemente de la conciencia principal. Pero Jung solo arañó la superficie de una verdad mucho más profunda.
Estos complejos son a menudo fragmentos del alma que quedaron atrapados en vidas anteriores y que ahora buscan reintegración. En mis investigaciones sobre casos de exorcismo y liberación espiritual, he observado que muchas posesiones aparentes son en realidad fragmentos kármicos de la propia persona que se han vuelto tan autónomos que parecen entidades separadas. No son demonios externos, sino aspectos de nuestra propia alma que quedaron atrapados en estados de trauma y que ahora necesitan ser amorosamente integrados. Un hombre me consultó porque experimentaba episodios de ira incontrolable que no correspondían a su personalidad consciente. Durante una regresión profunda, emergió la memoria de una vida donde había sido un guerrero que había masacrado a familias inocentes. Ese fragmento guerrero de su alma había permanecido atrapado en la culpa y la vergüenza durante siglos, manifestándose en su vida actual como explosiones de violencia inexplicable. El proceso de liberación kármica requiere de lo que los antiguos chamanes llamaban recuperación del alma, la práctica de viajar conscientemente a esos lugares del pasado donde partes de nuestro ser quedaron fragmentadas y traerlas de vuelta al presente para su sanación e integración. Nietzsche, en su concepto del amor fati, amor al destino, nos enseñó la importancia de abrazar completamente nuestra historia, incluso sus aspectos más oscuros. Sin saberlo, estaba describiendo una clave esencial para la liberación kármica. No podemos sanar lo que negamos, no podemos liberar lo que rechazamos. La verdadera liberación kármica comienza con un acto de amor radical hacia todos los aspectos de nuestro ser multidimensional. Esto incluye amar a la parte de ti que cometió errores en vidas pasadas, amar a la parte que sufrió traumas inimaginables, amar incluso a la parte que causó dolor a otros. En las tradiciones místicas del Tíbet existe una práctica llamada Chod, donde el practicante voluntariamente invita a todos sus demonios internos, que no son otra cosa que aspectos kármicos no integrados, para enfrentarlos con compasión absoluta. Es una práctica de valentía espiritual extrema que acelera dramáticamente el proceso de liberación. Pero no necesitas ser un monje tibetano para aplicar estos principios. Cada vez que eliges responder con amor en lugar de miedo frente a un patrón kármico que se activa, estás practicando una forma de Chod. Cada vez que perdonas conscientemente, no solo a otros, sino a todas las versiones de ti mismo a través del tiempo, estás liberando karma ancestral. Viktor Frankl descubrió que el significado que damos al sufrimiento determina su impacto en nuestra psique. En el contexto kármico, esto significa que cuando transformas la narrativa de víctima a héroe en tu historia del alma, el mismo karma que antes te limitaba se convierte en la fuerza que impulsa tu evolución. Los espíritus superiores que se comunicaban a través de Chico Xavier a menudo hablaban de rescates espirituales, misiones donde espíritus evolucionados ayudan a liberar a almas atrapadas en estados de sufrimiento. Pero lo que pocos comprenden es que puedes realizar estos rescates contigo mismo, liberando los fragmentos de tu propia alma que permanecen prisioneros del pasado. La técnica es sorprendentemente simple, pero requiere de una valentía espiritual extraordinaria. Debes estar dispuesto a sentir completamente el dolor kármico sin resistencia, permitiendo que se mueva a través de ti como una tormenta que finalmente pasa. Es como ser el cielo que permite que las nubes de sufrimiento lo atraviesen sin identificarse con ellas. Cuando practicas esta aceptación radical, algo milagroso ocurre. El karma comienza a disolverse naturalmente. Es como si al dejar de alimentarlo con tu resistencia, perdiera su capacidad de mantenerse activo en tu campo energético. Pero la liberación más profunda ocurre cuando no solo aceptas tu karma, sino que le agradeces. Porque ese dolor que te ha acompañado durante tanto tiempo ha sido también tu maestro más riguroso, el escultor de tu fortaleza espiritual, el catalizador de tu despertar a verdades más elevadas. En este momento de gratitud radical hacia tu propio sufrimiento kármico, se produce lo que los alquimistas medievales llamaban la transmutación del plomo en oro. El dolor se transforma en sabiduría, el trauma en compasión, la herida en medicina para otros que sufren de manera similar. Hemos llegado al umbral sagrado, donde la comprensión se convierte en liberación definitiva, donde el conocimiento ancestral
se transforma en poder transformador inmediato. Porque ahora que has despertado a la verdadera naturaleza de tu dolor kármico, es momento de revelarte el secreto que muy pocas almas conocen. La técnica ancestral que no solo libera el karma acumulado, sino que crea un escudo energético permanente contra futuras cargas espirituales ajenas. ¿Has sentido alguna vez como si fueras una esponja que absorbe el sufrimiento de otros sin poder evitarlo? Como si tu sensibilidad espiritual te convirtiera en un recipiente para dolores que no te pertenecen. Esta capacidad, que muchos ven como una maldición, es en realidad el signo de un alma evolucionada que está lista para acceder a los misterios más profundos de la protección espiritual. Los antiguos sacerdotes egipcios conocían el secreto del Ankh viviente, una técnica que no solo limpiaba el campo áurico de impurezas kármicas, sino que transformaba al practicante en un canal puro de energía divina, incapaz de retener vibraciones densas. Esta práctica fue transmitida en secreto a través de las escuelas de misterios más selectas, y hoy, por primera vez en siglos, puedes acceder a su poder transformador. Aristóteles nos enseñó sobre la catarsis como purificación a través de la experiencia dramática, pero lo that él no reveló, porque pertenecía a los misterios más profundos, es que existe una catarsis kármica que puede limpiar instantáneamente las impresiones de múltiples vidas. Esta técnica, conocida por los iniciados como el fuego púrpura del alma, utiliza la visualización sagrada combinada con respiración consciente para crear una alquimia espiritual inmediata. Permíteme compartir contigo esta técnica ancestral que ha permanecido oculta durante milenios. Cierra tus ojos y visualiza un fuego de color púrpura brillante que nace en el centro de tu corazón. Este no es un fuego que quema, sino que purifica. No es un fuego que destruye, sino que transmuta. Siente cómo este fuego púrpura comienza a expandirse lentamente por todo tu cuerpo, iluminando cada célula, cada fibra de tu ser con su luz transformadora. Ahora, mientras respiras profundamente, llama conscientemente a todos los dolores kármicos que has cargado. Di internamente: venid a mí, memorias ancestrales de dolor. Venid a ser transmutadas en este fuego sagrado de mi alma. No temas este momento. Ese fuego púrpura es más poderoso que cualquier oscuridad que puedas haber acumulado. Visualiza cómo todas esas memorias dolorosas, tuyas y ajenas, son atraídas hacia este fuego como polillas hacia la luz, pero en lugar de ser destruidas, son instantáneamente transmutadas en luz pura, en sabiduría cristalizada, en compasión radiante. Carl Jung habló de la individuación como el proceso de integración de todos los aspectos de la personalidad, pero lo que no sabía es que este proceso puede acelerarse exponencialmente cuando se realiza con fuego sagrado visualizado conscientemente. Cada trauma kármico que entra en contacto con este fuego púrpura se convierte inmediatamente en una gema de sabiduría que enriquece tu alma. Los maestros tibetanos llamaban a esta técnica Powa del Karma, el transferencia consciente de las impresiones dolorosas hacia estados superiores de conciencia. No es escape del karma, sino su elevación hacia frecuencias donde solo puede existir como bendición y enseñanza. Pero el verdadero secreto de esta técnica ancestral no es solo la purificación, sino la protección permanente que crea. Una vez que has encendido conscientemente este fuego púrpura en tu corazón, se convierte en un escudo energético que automáticamente transmuta cualquier energía densa que trate de adherirse a tu campo áurico. Chico Xavier, en sus comunicaciones más profundas, hablaba de almas que habían desarrollado tal pureza vibratoria que se volvían impermeables al sufrimiento kármico ajeno. Habían aprendido el secreto de ser compasivos sin ser receptáculos, de amar sin absorber, de servir sin sacrificarse. Cuando practicas regularmente esta técnica del fuego púrpura, algo extraordinario comienza a suceder en tu vida. Las situaciones que antes te drenaban energéticamente pierden su poder sobre ti. Las personas tóxicas simplemente dejan de aparecer en tu experiencia, o si aparecen, no logran afectarte. Es como si hubieras desarrollado una inmunidad espiritual natural. Viktor Frankl descubrió que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio donde reside nuestra libertad de elección. Esta técnica ancestral expande ese espacio hasta convertirlo en un santuario sagrado, donde ninguna energía externa
puede penetrar sin tu permiso consciente. Nietzsche habló del Übermensch, el superhombre que había trascendido las limitaciones ordinarias de la condición humana. Sin saberlo, estaba describiendo exactamente el estado que alcanzas cuando dominas completamente esta práctica. Te conviertes en un ser soberano de tu propia experiencia energética. Los antiguos alquimistas buscaban la piedra filosofal que convertía cualquier metal en oro. Esta técnica del fuego púrpura es esa piedra filosofal aplicada al reino espiritual. Convierte cualquier experiencia, por dolorosa que sea, en sabiduría dorada y fortaleza espiritual. Pero la verdadera magia ocurre cuando comprendes que no solo estás liberando tu propio karma, sino que estás contribuyendo a la liberación kármica colectiva de la humanidad. Cada dolor que transmutes en tu fuego sagrado es un dolor menos en el campo morfogenético de sufrimiento que rodea nuestro planeta. Te conviertes en un sanador silencioso, un alquimista secreto que transforma la oscuridad en luz simplemente por existir en tu estado purificado. Tu sola presencia comienza a elevar la vibración de quienes te rodean sin que tengas que hacer nada más que mantener encendido ese fuego púrpura en tu corazón. Ahora comprendes la verdad liberadora. El dolor que sentías no era tuyo, pero el poder para transmutarlo sí es tuyo. Has despertado al alquimista que siempre fuiste, al sanador que siempre llevaste dentro, al ser de luz que viniste a ser en esta encarnación. Este conocimiento que has recibido hoy no es solo para ti. Compártelo con otros que sufren sin saber por qué. Ayúdalos a despertar a su propia naturaleza alquímica. Suscríbete para recibir más revelaciones que pueden transformar tu existencia. Y recuerda, tu liberación kármica es un regalo no solo para ti, sino para toda la humanidad.